Vamos entonces con el encuentro con la política. La derecha en el Consejo de Bogotá de espaldas a las propuestas de las bancadas alternativas. Invitamos a Donka Atanasova Lakimova, concejala de Bogotá, y a nuestro querido secretario general de la ADE, Andrés Valle. Muy buenos días, Donka. Muy buenos días, Andrés. Hola, muy buenos días a todos y a todas, a todas las profes y los profes de Bogotá y a la de muchas gracias por esta invitación. Hola Andrés, buenos días. Hola Marta Liliana. Buenos días. Hola compañero. Hola Marta, buenos días. Hola Donca, bienvenida. Bienvenida a este espacio y bueno, pues también un saludo a toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos en esta mañana de sábado. Muchas gracias, concejala Donca, por acompañarnos y por asistir a este espacio para que podamos conversar sobre los temas de ciudad y particularmente sobre los temas de educación. Y entonces creo que son temas, el tema de ciudad es un tema grande, sé que tiene muchísimo, pero hace falta también saber cuál es el modus operandi y cuál es la línea que está desarrollando la alcaldía de Carlos Fernando Galán para entender también cómo eso está golpeando la educación. Entonces yo iniciaría preguntándote, Donca, ¿cómo está el tema pues una radiografía rápida, muy brevemente de cómo están los temas de ciudad para que podamos pasar al asunto de educación particularmente? Bueno, yo creo que en general es importante, digamos, poder caracterizar a esta administración de Carlos Fernando Galán. Es una administración que nosotras hemos ido un poco mirando desde la bancada del Pacto Histórico en el Consejo, una administración que se ha caracterizado más por un tema de corporativización. ¿Por qué decimos corporativización? Porque es una administración que plantea como tomar los recursos públicos, ¿cierto? Por ejemplo, de los servicios sociales, de los derechos y demás, tomarlos y entregárselos a operadores grandes que son privados para que ellos sean los que los operen. Esto es un poco lo que yo llamo corporativización y esta ha sido como la línea general de esta administración. Lo otro que pienso que es importante decir es que esta es una administración que está más que todo preocupada por concretar grandes contratos, ¿cierto? Grandes concesiones de temas, de asuntos, grandes obras, pero en las cosas más detalladas del día a día de la ciudad es una administración que no ha logrado, digamos, construir un método de funcionamiento coherente y eficaz para la gente. Estoy hablando de los temas de atención de salud, estoy hablando de los temas de funcionamiento de la educación, estoy hablando de los temas del día a día, la atención de la integración social, estoy hablando del tema de las basuras, estoy hablando del tema del agua, ¿cierto? Esa parte más cotidiana, más del día a día del funcionamiento de la ciudad, no le ha ido tan bien en ningún asunto a esta administración. Una tercera cosa es que es una administración que está muy centrada en los temas de imagen, más que en los temas del hacer, lamentablemente. Fíjense que Carlos Fernando Galán se hizo elegir con muchas propuestas que un poco hizo, pienso yo, un poco de afán, sin construirlas bien, sin analizarlas bien, con tal de hacerse elegir porque eran los temas que había que decir en el momento de la elección, pero luego ha ido digamos, dejándolos no tirados necesariamente, pero sí sin una capacidad de concretarlos. El peor de los ejemplos, pues la seguridad, en el cual Carlos Fernando Galán se hizo elegir con una propuesta de Bogotá Camina Segura. Fíjense que ese eslogan de campaña lo ha ido él mismo como desapareciendo. Ahora es Bogotá, mi ciudad, mi casa. Y también aquí sí pasa, que es una forma de tratar de echarle en cara al gobierno nacional cosas, ¿cierto? Pero el eslogan base con el que la gente lo eligió, que es Bogotá camina segura, pues en realidad no camina segura. Estamos en la peor crisis de seguridad que hemos vivido en los últimos 15, 20 años, que yo no creo que tampoco haya que uno linealmente decir todo es culpa de Galán. Yo creo que nosotros somos gente coherente en esto y analítica que no es tan torpe como para solo echarle la culpa al otro, pues decir esto. Hay una crisis de seguridad en general, hay una reconstrucción de las economías ilegales, de las rentas ilegales, de la capacidad de control territorial de sus organizaciones ilegales, y eso no está ocurriendo solo en Bogotá ni solo en Colombia, esto está ocurriendo en Buenos Aires, está ocurriendo en Montevideo, está ocurriendo en Centroamérica, está ocurriendo en todo lado.
Pero digamos que justamente de lo que se trata de cuando eres alcalde y te haces elegir con la propuesta de la seguridad es que ajustes la política de seguridad a estos asuntos, digamos, a esta lectura de lo que está ocurriendo y a partir de ahí traces unas líneas. Pero en Bogotá, paradójicamente, la Secretaría de Seguridad realmente cree que es la policía, no hace nada distinto a lo que la policía haría, lo cual no es su función. Y además deja el 33% de su presupuesto del año pasado sin ejecutar en una ciudad que está en la crisis de seguridad que tiene Bogotá, que además la crisis de seguridad no solo es esta del encontrón pues con estas estructuras ilegales, tenemos una crisis de las violencias cotidianas, una crisis de las violencias de género, de las violencias intrafamiliares que está elevándose, 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 y lo que ha hecho en medio de esto la administración Galán es dejar a la Secretaría de Mujer, por ejemplo, muy sola en la batalla, como diciendo, sí, hay una Secretaría de Mujer, miren a ver qué hacen. ¿No? Y este mismo ejemplo de las promesas incumplidas es lo que ocurre, por ejemplo, con la política de sustancias psicoactivas, que lo denunciamos esta semana, que fue la cuarta vez que nos bloquearon un debate del seguimiento de la política de sustancias psicoactivas, que también Carlos Fernando Galán en campaña dijo, no, esto es un problema de salud pública, yo tengo un enfoque súper innovador, voy a venir a organizar esto, aportar a los jóvenes, mirar cómo hacemos estrategia de reducción de daños, nada, ni siquiera han convocado la primera reunión después de año y medio y un poco más para la participación de la sociedad civil sobre temas de política de drogas en Bogotá y asimismo, o sea, el tema de mujer, ¿no? Absolutamente abandonado, los temas de gobierno abierto e innovación tecnológica absolutamente abandonados, todas no, pero una gran parte de las propuestas y de los enfoques con los que él se hizo elegir están, digamos, que sin cumplirse, sin iniciar una ruta de cumplimiento, y en cambio sí ha ido ganándole con tal de llevarle un poco a la contraria al gobierno nacional, digo yo, porque es una cosa así un poco visceral, que a veces es irracional uno entender por qué llevar la contraria de esta manera, pero con tal de hacer esto, pues se ha ido yendo hacia una agenda digamos, muy derecha y muy conservadora, que en el caso de Bogotá es retrógrado, ¿no? Porque Bogotá es una ciudad que tiene un desarrollo de políticas alternativas, de políticas de inclusión, de políticas de género, de políticas LGBT, digamos, de apertura muy grande, porque esto es un legado de las administraciones de izquierda y alternativas que tantos años ha habido en Bogotá. Bogotá ha estado a la vanguardia de estos temas en el país y sentimos que esto va un poco hacia atrás. Entonces, son elementos característicos, pienso yo, gruesos de esta administración, también de la personalidad del alcalde, ¿cierto? Es un alcalde que tampoco dialoga mucho políticamente. Miren la crisis política que está enfrentando, ya parte de sus bancadas en el Consejo de Bogotá le están dejando un poco atrás, están declarándose en independencia, diciendo, bueno, esto no nos está funcionando tan bien, mejor no somos bancadas de gobierno, sino bancadas independientes y miramos cómo nos hacemos. Y lo que hace el alcalde es pedirles a todas las alcaldías locales o amenazar que se las va a pedir con esta renuncia masiva que solicitó hace 2 días para mandar un mensaje a las bancadas diciendo si ustedes se me alejan, pues yo les quito sus pedazos, ¿no? Es una forma de relación política, no sé cómo, no quiero calificarla, digamos, no quiero que suene a un juicio de ninguna manera, pero más para categorizarla en términos de entenderla, es que no es un amigo del diálogo político. De pronto algunos de sus funcionarios sí, pero el alcalde en general no. Y eso hace que se sienta en el sello de gobierno, en el método de gobierno, pues poco ese diálogo político, ¿cierto? Yo creo que a veces Yo la creo que ahí Secretaría podemos conectar con lo de educación. lo logra. Sí, exacto. Entonces, en todo esto, Yo creo que en todo este carácter de este gobierno, pues está inmerso lo de educación. ahí arranco de lo último que dijiste, porque es que no es solo el alcalde, son sus funcionarios. Esta administración no dialoga. Entonces aquí voy a referir al asunto de la violencia desatada de parte de la Secretaría de Educación contra sus principales colaboradores y colaboradoras, que son los maestros y maestras de la ciudad. Y voy a referir al tema, quiero conectar, pues para poder escuchar tu punto de vista, voy a conectar aquí en educación con lo siguiente. Entonces, primero, esto no dialoga, esta administración no dialoga. Ahorita estamos en la peor persecución y en los peores escenarios de represión por la participación en actividades sindicales. Defender el legítimo derecho a la protesta y la movilización se nos convirtió en una de parte de Secretaría de Educación en la expresión
de la represión y del terror infundido a través de los descuentos para los maestros y maestras de Bogotá. Ese es un tema que definitivamente ya lo hemos llevado a nivel ministerial incluso. Lo hemos tenido, fíjate que hemos tenido tuvimos tres sesiones con el Ministerio del Trabajo. Participó FECODE, participó la CUDE en calidad de no solamente de acompañantes, es que el problema nos vincula a todos y todas, a pesar de que la Secretaría de Educación quiso desconocer la presencia tanto de la Central Unitaria de Trabajadores como de la Federación. Miren la magnitud del asunto. Y definitivamente ellos se destaparon en la última sesión. Mire, trabajamos ahorita en el mes de agosto trabajamos el lunes 4, el lunes 11, el lunes 25, procurando llegar a un acuerdo, porque ya lo teníamos firmado para la reposición de unas actividades, pero ellos definitivamente no solamente incumplieron ese acuerdo, sino que se pasaron por la faja incluso al mismo ministerio, se burlan de una mediación que ya hemos tenido con la territorial de Bogotá, y definitivamente aquí ahora resultaron descontándole a los maestros de Bogotá la participación en eventos sindicales, la protesta pacífica, la movilización, legítimos derechos constitucionales por salir unas horas dentro de su jornada laboral, le descontaron toda la jornada laboral, afectaron el mínimo vital de esas familias, afectaron la supervivencia misma, la alimentación, el presupuesto familiar de los maestros, les descontaron cosas ya pagas como la bonificación pedagógica. Fíjate, eso para decir no dialoga. Y por otra parte, con relación al panorama de ciudad que venías desarrollando, Donca, resulta que estamos, pues, lo de la corporativización, lo de la seguridad, lo de, en general, todo lo de atender todos los grandes temas con operadores, con ONGs amigas, ese es el panorama y eso es lo que ocurre con United Way en el preescolar, que eso no solamente lo hemos denunciado, sino que es absolutamente perverso e improvisado. Hoy, a estas alturas del 2025, estamos en el penúltimo día de agosto, inicia septiembre el lunes. Ese proyecto se acaba el próximo 15 de diciembre. Eso lo sacamos en un comunicado el 18 de julio pasado, donde la ADE dice, mire, el Secretaría de Educación pone para esto 2.200 millones aproximadamente, 300 integración social. ¿Qué hace la Secretaría de Integración Social poniendo recursos para un proyecto que está ejecutando un contratista para la Secretaría de Educación? Y entonces ahorita están buscando colegios todavía en donde les permitan entrar a fortalecer y a acompañar y a darle el vuelco total en calidad a la educación preescolar. Dígame si eso no es improvisación. Y así con la educación socioemocional, el asunto de hablas con emociones y sus contraticos con Fundación Plan, que son bastante jugosos y numerosos, o con Corpo Educación para el tema de supuestamente formar directivos docentes, cosas improvisadas. Hay tareas que hay que hacer, que las veníamos haciendo los maestros, que hay maestros y maestras y comunidades que lo pueden desarrollar, pero el plan de corporativización. Y mientras eso pasa, hubo una cosa que denunciamos en la pasada Asamblea General de Delegados y Delegadas, que fue el asunto sistemático de violencia, los azonadas y por presuntos códigos blancos, presuntos. Siempre hemos dicho, no estamos de acuerdo con ningún tipo de violencia, muchísimo menos la violencia sexual contra nuestros niños y niñas, que investiguen y que castiguen a los culpables, pero la escuela no puede ser el blanco de ataques sistemáticos, dirigidos, que buscan desprestigiar y fíjense que son dos frentes para desprestigiar, la violencia y la cuestión de la corporativización, porque lo que están es financiando diagnósticos, cosas que debe hacer ¿qué es lo que queda de esto de United Way en el preescolar? Una recomendación. Ellos lo que están haciendo es un estudio, además implementando una evaluación que no es legal con un sistema de observación en aula que se pasa por encima de la evaluación anual de desempeño de los maestros. Entonces, eso, un contrato que tienen con la EXI, que lo que busca es hacer un diagnóstico para hacer propuestas de política pública. Están buscando decir, todo está en crisis, todo está mal, porque miren esto, mandan a hacer diagnósticos, pero no invierten para solucionar los problemas. Y por otra parte están en ese asunto del desprestigio, diciendo las escuelas no son lugares seguros para niños. Tenemos graves problemas de entornos escolares y esto conecta con lo de seguridad. Entonces dejo hasta aquí mi comentario, Donca, para que podamos
¿cómo se está viendo desde el Consejo qué hay que hacer en educación o en qué están? Porque sé que están haciendo cosas, pero ¿qué más podemos hacer? Lo último en lo que estamos trabajando nosotros es en trabajar con las comunidades y las familias en comités en defensa de la educación pública. Estamos en desarrollo de esa labor. Bueno, cuéntame qué hay desde el Consejo. Sí, yo quería primero decir que es muy al lugar la lectura que haces, justo fíjate acá en estos 4 aspectos que yo te decía. Sí, o sea, hay una corporativización, entonces cojamos la educación de los niños y las niñas y volvámosla, sí, entreguémosela a privados para que la hagan. O sea, es una manera de ver, es el neoliberalismo absoluto, ¿cierto? En la alcaldía, en un gobierno, pero además con un agravante, y es que este gobierno de Bogotá, al igual que seguramente el de Cali o el de Medellín, están intentando desesperadamente darle espacios pues a todos estos actores económicos grandes que estaban acostumbrados a comer y a comer y a comer del presupuesto nacional, ¿cierto? De la nación, y que hoy el gobierno del presidente Petro pues ha cambiado, ha democratizado un poco la contratación y la ejecución a nivel nacional, y esto hace que seguramente hay actores grandes que salen de comer tanto de la administración nacional, y entonces como chupas, ¿cierto? Como vampiros, pues se van a chupar el presupuesto público de otros lugares, porque no saben hacerlo, no saben hacer economía, sino chupando el presupuesto público, y eso es muy grave para la ciudad y para el país. Pero bueno, entonces está este elemento de corporativización, lo que tú decías, la falta de diálogo y completo. A mí me ha sorprendido mucho esto porque esta administración también se hizo elegir con la idea de la confianza, ¿no? De construir confianza y diálogo social, pero pues en realidad tú lo ves en todos los indicadores cómo ha aumentado la conflictividad social, y aumenta no solamente porque hay unas crisis de otro tipo, sino porque no hay una política de diálogo social y digamos de mediación de conflictos, vuelta a política de ciudad. Puede que en algunos casitos funcione, puede que tal, pero no es una estrategia gruesa de la ciudad, porque la confianza, ellos se imaginan que se construye a través de vender una buena imagen, ¿no? O sea, es una concepción de la vida y de la sociedad, pues todo mediada por los pagos, por el dinero, por la monetización, por la comercialización, por, digamos, como la transacción, ¿no? Pero bueno, y esto ustedes, pues como docentes, han caído, digamos, en esa misma lógica, les han tratado de meter con esto que está ocurriendo de los descuentos. ¿Qué hemos hecho desde el Consejo? Varias cosas. Una primera cosa tiene que ver con, nosotros pues obviamente nos hemos solidarizado plenamente con esta situación de los docentes, de los y las docentes. Hemos hecho una serie de pronunciamientos, de jornada y de acompañamientos también a las jornadas de movilización y de protesta que ustedes han planteado, tanto en torno a toda la agenda integral educativa como en torno a lo que ha ocurrido con estos descuentos. Todos los concejales y concejalas del pacto pues hemos planteado absolutamente el desacuerdo en ese sentido, y le hemos exigido cuentas claras, digámoslo así, al alcalde y a la secretaria en esa situación concreta. ¿Qué otra cosa hemos hecho? Parte de lo que tú hablabas de las violencias que se ocurren en el colegio, en los entornos educativos, nosotros hemos creado también varias comisiones de trabajo a los que hemos invitado también a la ADE para que nos acompañe frente a, por ejemplo, la generación de protocolos de atención de las protestas que surgen con base en violencias sobre niños y niñas, pero también de protección de los entornos educativos y de los colegios, de la vida de los docentes, etcétera, etcétera. Esto es algo que están dando y que esperamos también puedan acompañarnos de manera mucho más activa en esos procesos. También se ha hecho todo el trabajo de generar debates de control político en torno a esto. Hace poco estuvimos en un debate que desde el Polo jalonamos en torno a temas de entornos escolares. Hemos también trabajado los asuntos de debate de control político sobre infraestructura escolar, qué está pasando con las infraestructuras en nuestros colegios, con la renovación de esto, con las garantías en torno a esto. Ahí, digamos, muy, muy delicado el caso de lo que hemos encontrado en los colegios de la ruralidad de Bogotá, que están muy abandonados en términos de su infraestructura y en términos de su calidad en general de la prestación de la educación. Entonces, digamos, son temas que hemos buscado generar en la agenda. Hemos puesto también sobre el debate de control político los temas de educación superior pública, ¿sí? Que son, en parte, tienen que ver con cómo los recursos se están desviando desde programas que subsidian la demanda, como Jóvenes a la E, y que llevan, digamos, en vez de dejársela a las universidades públicas, pues se la dejan es a
a privados para que la operen y que hoy en día para nadie es un secreto que muchas universidades privadas están en una boyante situación económica, entre otras gracias a estas matrículas que reciben del presupuesto público del distrito. Entonces son, digamos, poner los temas de la educación en un debate político intenso en la ciudad es importante y esto lo hemos hecho también, pero yo creo que lo más importante es esto que tú dices al final en torno a los comités de defensa de la educación y en torno más que todo a involucrar nuevamente la vida de barrio, a las familias, a los estudiantes y a sus comunidades en torno a la defensa de la educación pública, de los colegios, de las instituciones educativas, de la calidad integralmente del proyecto educativo público, no solamente la financiación, sino integralmente. Porque parte de lo que ha ocurrido también en estos últimos años es que han desconectado la vida educativa de la vida comunitaria, ¿no? Y eso es algo muy peligroso que creo que no podemos permitir y nosotros necesitamos que sean las comunidades quienes rodeen este proyecto de educación pública que es para todos y todas y que va a continuar, digamos, hacia las generaciones que vienen. Sí. Eso tiende a empeorar, Donca, con lo siguiente. Resulta que ahora hay un retroceso, aquella época en la que empezaron a fusionar sedes escolares, a fusionar colegios. Y lo van a hacer, lo están haciendo, están avanzando en eso. Esto es de lo más reciente que están haciendo y empezaron, por ejemplo, al menos tenemos un reporte de las localidades de San Cristóbal y de Usme, donde han empezado a tratar de identificar colegios que tienen unas matrículas que ellos consideran, al decir de la Secretaría, bajas y entonces quieren volverlos sedes de otros colegios. ¿Cuál es el tema de fondo de esto? Que resulta que tienen su vida propia. Muchos de esos colegios nacieron al calor de la necesidad de una comunidad de tener una escuela para sus niños y niñas en un momento. Está el tema del arraigo, está el asunto del desarrollo comunitario, pero entonces lo quieren volver sede de otro colegio. Esto ante las peticiones, resulta que ellos no proveen administrativos. La vida de un colegio no solamente rector y maestros para atender a una población, sino esto necesita bibliotecarios, almacenistas, secretarios para rectoría, pagadores. Entonces, en lugar de proveer ese andamiaje administrativo, lo que dicen es, bueno, pues, ¿por qué no sumemos esta comunidad a este otro colegio? Están en eso, están en desarrollo de eso, y lo llaman reorganización del sistema educativo. En un momento en que es cierta la baja demográfica, pero también es cierto que podrían tener un mejor tratamiento de los temas de la convivencia escolar, del deterioro de los ambientes escolares. Permíteme, Marta, termino la idea. Y entonces, el asunto de los colegios técnicos. En la ciudad todavía hay 4 colegios técnicos grandes, que es el técnico industrial Piloto, el técnico Laureano Gómez, el técnico industrial Francisco José de Caldas y otro que se me escapa en ese momento el nombre. Pero entonces también han empezado a aparecer directrices desde Secretaría de Educación de, oiga, es que, ¿cuál es la importancia de los colegios técnicos? Que forman, los estudiantes salen también certificados por el SENA y salen con unas posibilidades laborales, y esto, los colegios técnicos industriales son muy importantes, pero ahorita la Secretaría está pensando, oiga, es que estos tienen un parámetro superior, quiero decir, número de maestros. ¿Cómo hacemos para recortarle un poquito los maestros? ¿Cómo hacemos para esto? Mire que es que cuestan más, y empieza el recorte. Entonces vamos con preescolar, la corporativización, vamos con... esto de la unificación de colegios, Donca, ataca, y me acordé de eso cuando la última parte que estaba diciendo con lo de la ruralidad. Entonces, en lugar de fortalecer la ruralidad, están empezando a detectar esas sedes pequeñas que funcionan todavía como centros educativos rurales, para meterlos de lleno en la vida urbana, para fusionarlos administrativamente y para recortarse presupuestos. Entonces, aquí cierro con la siguiente pregunta y la siguiente reflexión. ¿Qué es lo que están buscando? Van dos años de administración distrital, se están recortando, todo lo corporativizaron y lo que queda lo están recortando, recorta. ¿Para quién están haciendo la tarea? ¿A quién le están dejando el campo allanado? Porque solamente les queda 2 años de administración. Están haciéndole la tarea, o sea, la jugada es de mucho más largo aliento. Andrés y Donca, qué pena contigo. Vamos cerrando porque es que ya el tiempo es limitado.
¿Sí? Ya, Donca termina aquí y Sí, ya solo es cerramos. una reflexión cortica de esto que dice Andrés, y es, yo creo que obviamente ellos siempre esperarán dejarle el terreno abonado a alguno de ellos, pero pues más allá de eso, que ese es parte del juego político, digamos, que tenemos que ganar, por eso es tan importante lo que se viene ahora, tanto este momento como de lo que venimos ahora en la consulta que tenemos del pacto en octubre de este año, como lo que viene el próximo año, elecciones de gobierno nacional y de Congreso, porque esto también sentará las bases sobre qué va a pasar en el 27 con la alcaldía. Nosotros tenemos que recuperar una administración pública que esté preocupada y que cuide lo público y que lo defienda no a secas, sino que lo proyecte en medio del sentido que tiene en esta sociedad. Pero esto que está ocurriendo con ellos, y con esto cierro, para que Marta no me regañe. No, lo que pasa es que yo entiendo es el todo. tiempo porque Es el tiempo. Mira, si tú te fijas, el neoliberalismo como proyecto estructural ha ido por toda la plata de los, digamos, de lo social. ¿Qué han hecho? Mira lo que han hecho con la salud. Esto que este gobierno de Petro ha destapado sobre lo que ha sido el manejo de las EPS con los recursos de la salud, 92 billones al año. Esto que denunció el ministro, decir, hay 4.2 billones sobre los que nadie da razón en qué se gastaron, ¿cierto? Pero fíjate que lo mismo ha pasado con todo el campo de lo social, con las pensiones, con la educación nunca lo pudieron hacer tan así, porque la educación generó una movilización muy grande, había unos cuerpos organizados, los sindicatos, el movimiento estudiantil, o sea, ellos venían después del 93 por todo lo social y la plata que estaba en lo social desde el Estado, pero no lograron concretar del todo lo de la educación. Yo creo que estos sectores políticos neoliberales del país, que es la derecha, que es este centro tibio, ridículo, un poco como lo que vemos en la alcaldía de Bogotá y demás, vienen por los recursos de la educación porque ven ahí su salvación como, digamos, como las lógicas de acumulación privada que chupan lo público, ¿cierto? Que es como se ha enriquecido gran parte de nuestra élite económica. Entonces, ahí es donde ven la oportunidad. Entonces, por eso van, y como no lo pueden hacer a nivel nacional, pues están en todo lo, digamos, lo municipal, colgados como unos vampiros, decía ahora, chupando eso. Eso es un factor estructural que no hay que dejar de ver de vista porque es lo que ellos están haciendo, ¿cierto? Hay un factor macro ahí que es importante verlo y entender y no dejarlos. Pero muchas gracias a ustedes, un abrazo y disculpa, Marta, por ampliarnos tanto. Gracias, gracias a ti por estar muchas acá, gracias. por actualizarnos. Gracias, Andrés. Y bueno, en los próximos programas estaremos atentos también a tu intervención, Donca. Gracias. Un abrazo para todas y para todos. Un abrazo y buen fin de semana. Bueno, Donca, Andrés, que esté Chao, muy bien. gracias, Chao. buen día. Chao.